¿Cómo explica los muertos del 2014, del 2017, del 2019? Están los juicios. Del juicio del 2014, Leopoldo López está señalado de propiciador de la violencia y responsable indirecto no es responsable de los muertos. De todas las muertes, de los cientos de todas las muertes, dice tú, estás aceptando que es responsable de una parte de las muertes. Tú quieres llevar el debate a algo absolutamente controvertible, a un punto en donde trate de imponerme a mí un ritmo de entrevista que es totalmente negativa. Yo le estoy haciendo las preguntas sobre los muertos en su país, que muchos dicen que por eso usted no es legítimo. Si usted no fuera responsable de esas muertes, ¿quién controla la Policía Nacional? ¿Quién controla la Guardia Nacional? Mira, aquí hay juicios debidos. Hay una comisión por la verdad y la justicia que ha funcionado, está funcionando, que ha tomado el control directo de toda la investigación. En los juicios de la Comisión de la Verdad y Justicia se ha establecido caso por caso del intento de golpe de Estado del año 2014, caso por caso del intento de golpe de Estado de 120 días de violencia callejera, donde contrataron bandas de delincuentes, de malandros, para atentar contra la propiedad pública, cosas que en los Estados Unidos jamás aceptarían, la llamada guarimba. Y esa Comisión de Justicia y Paz, bueno, ha establecido caso por caso las responsabilidades. Buena parte de las responsabilidades, te puedo decir, están achacadas en factores de oposición. La entrevista secuestrada, la entrevista que Nicolás Maduro intentó bloquear, silenciar, censurar y que la está viendo el mundo entero, gracias a Dios. En un momento, Jorge, cuando tú increpas directamente a Maduro por los muertos, él dice que no, que él es un hombre de valores espirituales. Cristianos. Y el Pollo Carvajal, y esto forma parte de la resaca, del aluvión de reacciones que ha generado esta entrevista secuestrada. El Pollo Carvajal está respondiendo en estos momentos y dice, ¿cristiano, apegado a valores espirituales o espiritistas? Y le dice a Maduro, ¿cómo te atreves a llamarte cristiano cuando eres seguidor de cuanta creencia se te cruza por la mente? Eres un devoto santero, seguidor de Saibaba. Supongo que de alguna manera debes canalizar en tu interior las atrocidades que has cometido contra el pueblo. Tu padrino de santería es Carlos Osorio. Deberías saber que tus sacrificios religiosos en Cuba los pagaba tu ministro de Finanzas, que al menos en una oportunidad envió un maletín de $500.000 en efectivo a La Habana en un avión de PDVSA. No sabía que la brujería cotizaba tan alto, ¿eh? Bueno, yo le mostré... Voy a poner una botica en la calle 8. Yo le mostré esta fotografía del New York Times en donde Maduro, quien dice que no tenía nada que ver con Hugo el Pollo Carvajal, aparece abrazado a él. Y el Pollo Carvajal, como lo habíamos dicho hace unos momentos, le dice precisamente eso. Tú eres el responsable de la muerte de cientos de jóvenes en las calles que trataron de reclamar los derechos que tú les robaste. Esto es el Pollo Carvajal hablándole a Nicolás Maduro. Y esto es la reacción a tu entrevista, me imagino que ya está dando la vuelta en las redes sociales, así que búsquelo si le interesa. Por cierto, me preguntan en redes sociales, sí. Recuerden que ustedes en Ramos, con hashtag Ramos en Camilo, participan en el programa, son los otros contertulios, los otros coproductores, ¿vale? Preguntan en redes sociales, ¿qué te pasó por la mente cuando viste a tu equipo en peligro, incluidas 2 mujeres? Estábamos totalmente desprotegidos. Pero ¿sabes quién nos salvó? Las benditas redes sociales. Estuvimos, después de que nos quitan las cámaras y las tarjetas de video, nos separan. Alguien grita, no puedo decir la palabra en televisión, pero alguien grita, saquen de aquí a Ramos de Miraflores. Me voy, acompañado por 2 agentes, y antes de salir del Palacio de Miraflores me meten en un cuarto que después apagan la luz y me registran totalmente. Una de las productoras, María Martínez, extraordinaria, valiente como nadie, me sigue para que no quedarme solo. Le hacen exactamente lo mismo, la meten a ese cuarto y cuando apagan las luces traen a una agente mujer, quien es la que le está auscultando. ¿Por qué apagan la luz? ¿Para amedrentar a la gente? No, porque no les queríamos dar nuestro teléfono celular, porque no les queríamos dar nuestro backpack y porque ellos nos querían revisar para asegurarse que no lleváramos entre los calcetines o escondido las tarjetas de video. Entonces nos revisan todo, absolutamente todo. O sea, tenían pavor que esto que está viendo la gente saliera a ver. Esta es la entrevista que Nicolás Maduro no quería que saliera. Al mismo tiempo habían quedado 4 de mis compañeros en otra parte del Palacio de Miraflores y luego los vemos subidos en un autobús y nos quieren obligar, a María y a mí, a meternos en el autobús y al mismo tiempo nos han arrebatado, en ese momento ya nos habían arrebatado los teléfonos celulares. Afortunadamente, Camilo, antes de que nos arrebataran los teléfonos, María le llama a Daniel Coronel, el presidente de Noticias de Univisión, y en 30 segundos ella le dice, nos han detenido,
tienes que avisarle a alguien. Puedo hablar brevemente con Daniel, le digo, Daniel, no puedo hablar contigo, estamos detenidos. Daniel se pone en contacto con varias embajadas, lo saca en las redes sociales y 45 minutos, una hora después, gracias a las redes sociales... Un bombazo total. Claro, yo les digo, ya revisaron sus redes sociales, creían que estaba yo loco. Revisa tu Twitter, revisa tu Facebook para que veas lo que está pasando. Y efectivamente, una vez que ellos se dan cuenta que no pueden ocultarlo y que si nos llevaban a algún lado, el mundo ya sabía, en ese momento nos dejan ir, pero querían que nos fuéramos en un autobús de ellos. Y yo no sé si me hubieran llevado al Poliedro o a otro lugar, o una cárcel donde yo hubiera estado hasta este momento. Y al llegar ya al hotel, llegan representantes de la Embajada de Estados Unidos y de México. A ver, tengo que reconocer, la gente sabe que yo me he peleado abiertamente con Donald Trump, pero su embajada en Venezuela se portó extraordinariamente bien y nos ayudó a salir, al igual que la Embajada de México. O sea, que también te has peleado con AMLO y, bueno... Sí, claro. y se portaron extraordinariamente bien. Y yo personalmente, en una conferencia de prensa con López Obrador, le agradecí que nos hubieran ayudado a salir de ahí. Datos puros y duros que no puede negar ni Caracas, ni La Habana, ni Moscú. Ojo, aunque por cierto, los rusos ya le informaron formalmente a Trump de que la mayor parte de su personal se ha ido de Caracas. ¿Que por qué lo han hecho? Según el Comité para la Protección de los Periodistas, en lo que va de año ya han sido arrestados 39 periodistas, en comparación con 22 en todo el año 2018. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en Venezuela precisa que al menos 13 de esas detenciones se produjeron a periodistas trabajando en el entorno del Palacio Presidencial de Miraflores, que según la Revolución Bolivariana es el Palacio del Pueblo. Pregunta, ¿por qué Evo Morales, Fidel Castro, Rafael Correa, Daniel Ortega parecen totalmente incapaces de tratar de usted a un periodista? ¿Por qué? Mira, es una cosa que me repatea. ¿Sí? Bueno, ellos se sienten todopoderosos. Yo creo que eso es exactamente lo que ocurre. ¿Pero lo hacen por mala educación o por ningunear al periodista? No, es que yo creo que, sinceramente, se sienten protegidos. Claramente tienen un poder que va mucho más allá de cualquier democracia y hacen lo que quieren en el país. O sea, estamos hablando o de dictaduras o de sistemas claramente autoritarios, donde se han saltado todas las leyes, donde pueden matar, tener prisioneros políticos, donde pueden torturar y donde no pasa absolutamente nada. Y entonces esa es la actitud que ellos tienen. Y por eso, Camilo, yo me planteé la entrevista de esta manera. No me la podía plantear de otra manera. O sea, ¿cómo entrevistas a un dictador? Y yo creía que había dos argumentos para justificar y para decir que él era un dictador. Uno, que había asesinado gente en las matanzas de por lo menos 4 años, donde él es responsable de la Guardia Nacional y de la policía. Y dos, los fraudes del 2013, donde hubo un fraude mayúsculo con intimidación de los grupos colectivos, donde Enrique Capriles no reconoce la elección del 2013, y en el 2018, cuando de una forma increíble no permiten que hayan candidatos de la oposición, no permiten observadores internacionales, y no solo eso, sino que ellos, a través del Consejo Nacional Electoral, cuentan sus votos. Como yo le dije, fue como un partido de fútbol. Exacto. En donde metes en la cárcel al otro equipo, no permites que llegue el árbitro y tú impones el conteo. Yo admito que es una cuestión personal, pero me parece de un mal gusto, de un no saber estar, tutear a una persona que acaba uno de conocer, o flirtear abiertamente con una periodista que te está entrevistando, como el caso de Fidel Castro con Barbara Walters o la Shriver, me parece de un mal gusto extraordinario. Debo decir, tratan de desacreditar, te tratan de disminuir. De ningunearte. Sí. Ahora, debo decir que con Evo Morales, que se ha tenido problemas con la mayor parte de los colegas de esta casa, pero no, conmigo ha sido un caballero, ¿eh? Y hasta simpático. No. Después de 6 minutos se levantó de la entrevista y ya no quiso seguir. Tuvo un momento Arjona, Evo Morales, también contigo. Se levantó y se fue. Vamos a ver otro momento de la entrevista que Nicolás Maduro quiso secuestrar. La secuestró, pero ahí está. Son de respeto muy concretas, como la presencia de presos políticos en su país. En Venezuela las personas que están juzgadas es porque han cometido delitos. El primero de todos es Leopoldo López, que lo juzgó no es un prisionero la fiscal político, general. Leopoldo Bueno, López. ¿Quién lo juzgó? Una opositora rabiosa que hoy vive al amparo del gobierno de Colombia. La exfiscal Ortega Díaz lo acusó, se dio todo el debido proceso, las apelaciones en todas las instancias y quedó firmemente juzgado
por delitos graves contra la cosa pública que ningún país del mundo aceptaría. Se encargó de ponerlo en una cárcel para que no pudiera quitarle el poder legítimamente. Él nunca ha tenido ningún tipo de liderazgo que pudiera amenazar el poder político de Venezuela. En todo caso, una persona que sale, ¿tú crees que un líder político tiene licencia abierta, licencia de corso que llaman, para por ser líder político de la oposición y apoyado por el gobierno de Estados Unidos a quemar, a matar, a llamar al derrocamiento de un gobierno, ¿no? Él es un prisionero político para muchos. Estoy hablando con Jorge Ramos de la cadena Univisión, la primera cadena hispana de televisión en los Estados Unidos, a quien el Wall Street Journal califica como el presentador estrella de la televisión hispana en Estados Unidos. Y El País, el diario El País de España, dice que es la conciencia hispana de Estados Unidos. Por cierto, que hacía la esposa de Maduro mientras discurría la entrevista. Estaban ellos sentados detrás de Maduro y claramente yo me daba cuenta que mientras hacía las preguntas estaban cada vez más agitados, algunos se paraban, iban detrás de las cámaras y no era la entrevista claramente que ellos estaban esperando. Ellos esperaban una entrevista amable, que él dijera lo que se le pegara la gana, pero eso no era lo que nosotros debíamos hacer. A ver, yo entiendo que las escuelas de periodismo hablan de la importancia de la neutralidad, pero creo, Camilo, que en ciertos momentos los periodistas no podemos ser neutrales. Elie Wiesel, el sobreviviente del Holocausto, a quien perdimos hace poco, decía que la neutralidad siempre ayuda al opresor, nunca a la víctima. Y yo creo que como periodistas, en casos de discriminación, de racismo, de corrupción, de mentiras públicas, de violación a los derechos humanos o de dictaduras, como periodistas tenemos que tomar partido. Entiendo que esto es controversial. Entiendo que hay mucha gente que puede no estar de acuerdo con esto. Pero esa es la entrevista que yo me planteé. Esa es la entrevista. Las entrevistas llevan muchos días, muchas semanas no de preparación. te estás justificando ahí, ¿no? Te estás explicando nada más. Estoy explicando. Estoy explicando exactamente por qué hago lo que hago y por qué hay que enfrentar a los poderosos de esa forma. Enfrenté a Donald Trump cuando hizo comentarios racistas en contra de los mexicanos y me lo fui a parar en una conferencia de prensa en Dubuque, Iowa, a decirle exactamente lo mismo. No es una cuestión ideológica. Más a la derecha no puede estar Donald Trump y más a la izquierda no puede estar Nicolás Maduro. A Barack Obama le recriminé que no había cumplido su promesa y que había deportado más de 2,5 millones de inmigrantes y nunca más quiso volver a hablar. Hillary también, con lo de Benghazi, sí. Exactamente. Yo creo que ese... Perdón, ¿cómo fue lo de Fidel, que te pasó el brazo por encima y tú le diste...? En una de las primeras cumbres iberoamericanas, en un hotel en Guadalajara, ellos estaban, los presidentes y los líderes y el dictador Fidel Castro, estaban en cabañas y lo único que tenías que hacer es ir frente a la cabaña y esperar a que saliera. Y efectivamente salió Fidel Castro, son mucho más altos que yo todos. Fidel Castro, yo le empiezo a preguntar sobre la falta de... Era el momento en que se había desmoronado la Unión Soviética, en donde había caído el muro de Berlín, y yo le estaba diciendo que cuándo caía el muro en Cuba, por la falta de democracia en Cuba. Y yo recuerdo perfectamente que con uno de sus brazos me pone la mano en el hombro, y yo veo las uñas de él, aquí, a mi lado. Yo digo, yo no puedo salir en ningún lado con una fotografía o con un video de Fidel Castro abrazándome. Así que tan pronto lo sentí, me hice a un lado, sus guardaespaldas lo sintieron también, y poco después, unos metros adelante, después de 61 segundos, yo seguía preguntándole a Fidel Castro, y entonces sentí un pequeño golpe suave, y me tumbaron a un lado, y Fidel Castro salió caminando. Una pregunta para ustedes, que ya saben que el programa debemos hacerlo entre todos, porque los monólogos no nos gustan. ¿Cómo ustedes lo habrían hecho? Exacto. O sea, al margen de si están de acuerdo como Jorge lo hizo o no, al margen de lo que yo estoy diciendo, ¿cómo ustedes habrían mantenido esta conversación con un sujeto como Nicolás Maduro? ¿Cómo lo habrían hecho? Publicidad, estamos de vuelta. Sigue Camilo por Facebook y también en Twitter.